Muy buenas noches, tengan todos ustedes, gracias por estar aquí. Hoy tenemos nuestro webinar número 80. Parece mentira, es uno de las bellezas que nos dejó la pandemia. Este es el webinar número 80. Buenas noches a todos, particularmente a la audiencia que nos acompaña del país y también de otros países del continente y de otros continentes. Realmente, si no estuvieran ustedes, este webinar no tendría el valor que tiene. Muchísimas gracias por estar aquí. De parte de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología, les damos la más cordial bienvenida. Soy el doctor Álvaro Rengifo, presidente de la Federación. Hoy tenemos un tema especial, 11 de noviembre del 2025, tenemos un tema especial de, justamente hablábamos con el coordinador antes de empezar el webinar, ha sido un módulo que ha ido creciendo y en la federación, en este congreso que tuvimos en Guadalajara, hubo muchísimos oyentes con un buen quórum y con unos excelentes maestros como los que tenemos hoy, gracias a nuestro coordinador, el doctor Domingo Garay, que nos ha hecho el favor de coordinar este módulo. De manera particular, quiero agradecer también a la doctora Erika Arana, que es nuestra coordinadora nacional científica de la federación, que ella me ayuda o nos ayuda a coordinar a todos los coordinadores de cada módulo. Muchas gracias, doctora Erika, por estar aquí. Gracias por tu apoyo y siempre tu, este, tu espíritu femenino de de ordenarnos y ponernos al corriente a todos. Domingo, también agradecerte por este éxito rotundo que tuvimos en el Congreso, tu módulo muy bueno, te felicito. Y actualmente, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que lo pusimos el título o lo puso nuestro coordinador, evidencia clínica del plasma rico en plaquetas, optimizando tratamientos ortopédicos. ¿No? Tenemos un panel que el doctor Domingo nos hizo el favor de invitar, un panel de expertos. Tenemos al doctor Carlos Alberto Acosta Olivo. Muchas gracias, doctor, por estar apoyando a la federación. Agradecidos de corazón. Igualmente al doctor Gregorio Villarreal. También muchas gracias, Gregorio, por estar siempre apoyándonos. Y del doctor José Félix Vilches, ni se diga, un comprometido con la federación, apoyándonos con la revista, el editor principal, y aparte se da tiempo de apoyarnos en cadera y en rodilla. Y bueno, me dio mucho gusto que estuvieras aquí, Félix, también apoyándonos con el módulo de ortopedia regenerativa. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Les recuerdo que este webinar se realiza cada segundo martes de cada mes. Para que apunten para el próximo segundo martes de diciembre, aquí estaremos. El tercero es de ortopedia pediátrica, el próximo martes. Y el cuarto martes es para los residentes, escuela de residentes, donde exponemos a los residentes poco a poco, porque sabemos que en el futuro estarán aquí ocupando nuestros lugares. Sin más preámbulo y otra vez volviendo a agradecer de parte de la federación, dejo la palabra a la doctora Erika para continuar con el proceso. Adelante, Erika. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Augusto. Y pues como siempre es un placer estar aquí compartiendo estos webinars cada mes. Y pues el día de hoy le toca la coordinación al doctor Domingo Garay, quien es el coordinador científico del módulo de ortopedia regenerativa y que ha hecho a bien tener este tema que sin duda es muy interesante, donde todavía hay opiniones diversas en este tema del plasma rico en plaquetas y pues bueno, vamos a ver la evidencia clínica de esta herramienta que tenemos para la ortopedia. Y pues le cedo la palabra al doctor Domingo para que pueda presentar a los profesores y pues auguramos un webinar excelente. Hola, buenas noches. Un saludos a todos los ortopedistas que están presenciando esta transmisión. Eh, Repitiendo lo que habían mencionado, este es el 80º webinar y pues está enfocado en la ortopedia regenerativa. Nos vamos a enfocar en la evidencia del PRP y bueno, pues vamos a presentar al primer profesor invitado, es el doctor Carlos Alberto Acosta Olivo. Él es miembro del Instituto de Ortopedia y Traumatología del Hospital Zambrano de León, TecSalud, profesor del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Universitario de Monterrey de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También es coordinador del módulo de extremidad superior
en ese mismo servicio, así como el coordinador de investigación del servicio. Y él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. El doctor Félix Vilches Cavazos también es miembro del Instituto de Ortopedia y Traumatología del Hospital Zambrano de León, profesor del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Universitario. También es coordinador del Banco de Huesos y Tejidos del mismo Hospital Universitario y es subdirector de Educación Continua de la Facultad de Medicina del Hospital y de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es editor en jefe de la revista de la Federación Mexicana de Ortopedia y él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. El doctor Gregorio Villarreal, él es miembro también del Hospital Zambrano de León, del Instituto de Ortopedia, es profesor del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Universitario de Monterrey y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Y yo, doctor Domingo Aray Mendoza, yo ejerzo medicina privada en Hospital Muguerza Sur, Hospital Ángeles Valle Oriente. Soy profesor del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Universitario de Monterrey y también miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues ya podremos pasar a la primera charla. Okay. La primera charla está a mi cargo, entonces vamos a ponerla. ¿Sí se ve? Sí, adelante. Ok. Ya me equivoqué. Bueno, recomendaciones e indicaciones para pacientes sometidos a infiltraciones de plasma rico en plaquetas. Esta charla pues es muy importante porque nos ayuda a entender que la calidad de la muestra que obtenemos de nuestros pacientes es la que nos va a ayudar a favorecer la eficacia en el tratamiento y a obtener los efectos que estamos buscando, basándonos principalmente en indicaciones hacia el paciente, tanto previas y posteriores a la inyección o la infiltración. Todo enfocado en obtener el mejor resultado. Entonces, los factores que influyen en la eficacia son dos principalmente: la cantidad de plaquetas y la capacidad de activación y la agregación plaquetaria. Es bien importante que este proceso de la agregación plaquetaria es esencial para la liberación adecuada de los factores de crecimiento que son los que producen el efecto deseado cuando tratamos un paciente con PRP. Ahora, veamos las contraindicaciones o cuándo no aplicar PRP. Pacientes que tienen una disfunción plaquetaria, pacientes ya sean que sea consecuencia de enfermedades autoinmunes que afecten la agregación o también la cantidad de plaquetas, infecciones activas recientes o infecciones crónicas que afecten tanto la capacidad de activación y agregación como el número de plaquetas y inyecciones recientes con corticosteroides. Específicamente, hablando de la cantidad de plaquetas, hay ciertas enfermedades que conviene conocer y que en la historia clínica de nuestros pacientes debemos identificarlas que nos van a afectar la cantidad de plaquetas. Una es la PTI o púrpura trombocitopénica autoinmune, ya sea infecciones agudas como el dengue, que son frecuentes en nuestro país, o el VIH, pacientes sometidos a radioterapia o quimioterapia, pacientes con cirrosis hepática, hiperesplenismo, otros pacientes con enfermedades autoinmunes como lupus, artritis reumatoide
o los que padecen otro tipo de deficiencias de la cantidad de plaquetas, como la púrpura trombocitopénica trombótica. En cuanto a la función de las plaquetas, hay ciertas enfermedades como raras, pero que existen, como la tromboastenia de Glassman, el síndrome de Bernard-Soulier, la enfermedad de von Willebrand y otras más comunes y prevalentes en nuestro país, como la insuficiencia renal crónica, pacientes con trombocitosis, que tampoco es tan común, policitemia vera, pacientes con leucemia y otros con mieloma múltiple. En cuanto al consumo de medicamentos que pueden afectar tanto la cantidad de plaquetas como la activación, aquí específicamente hablando de la activación de las plaquetas, los medicamentos que se deben de evitar son los antiinflamatorios no esteroideos, específicamente los que actúan en la ciclooxigenasa 1 o COX-1, que producen una inhibición de la producción del tromboxano A2. Lo mismo ocurre con la aspirina, la cual genera una inhibición de por vida de las plaquetas una vez que las afecta y por lo tanto el tromboxano A2. Anticoagulantes como heparina, warfarina también interfieren con la cascada de coagulación y también con la activación de las plaquetas. Y suplementos antioxidantes como vitamina C y E que neutralizan radicales libres que son necesarios para la activación de las plaquetas. Todos estos medicamentos es bien importante que el paciente los suspenda 7 días antes del tratamiento. En cuanto a las características del paciente que también afectan el potencial del tratamiento con PRP, hay que cuidar que nuestros pacientes, cuando se vayan a hacer el tratamiento, no estén hipertensos, ya que la hipertensión puede afectar la cantidad de plaquetas y también, por lo tanto, la liberación de los factores de crecimiento. Que el paciente evite consumir dietas altas con grasas, sobre todo 48 horas antes del tratamiento, ya que estas interfieren con la activación y la agregación plaquetaria y a su vez la liberación. El consumo de alcohol, que también se debe evitar 48 horas antes del tratamiento, ya que se disminuye la activación y la agregación plaquetaria. Y pacientes con hiperglucemia, perdón, también hay que tener un control de esto, ya que la hiperglucemia genera un ambiente tisular inflamatorio y pues disminuye la disponibilidad y la estabilidad de estos factores de crecimiento. Ahora, esto también es bien importante, las indicaciones que se deben de seguir después del tratamiento con plasma rico en plaquetas. Los medicamentos, como ya lo vimos, que no se deben de prescribir son los AINES, específicamente los que actúan en la COX-1, la aspirina, corticosteroides de 5 a 7 días posterior a la aplicación. En caso de dolor por la infiltración, se puede utilizar de manera segura el paracetamol y el tramadol. En el caso, si los pacientes tienen dolor, inflamación leve, se puede utilizar hielo de 15 a 20 minutos cada 4 a 6 horas. También el paciente debe, como ya lo mencioné antes, debe evitar el consumo de alcohol y tabaco, sobre todo alcohol, 48 horas antes del tratamiento. La actividad física, el paciente se está indicado que tiene que tener un reposo relativo por 48 horas y específicamente evitando actividad física intensa y de impacto por lo menos por 7 a 10 días. Gracias. Ahora pasemos a la segunda ponencia o presentación a cargo del doctor Carlos Acosta Olivo, plasma rico en plaquetas en osteoartrosis de rodilla. Gracias. Bueno,
Buenas noches. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, sí. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, vamos a hablar precisamente de este tema que tanto se está hablando, como ya se mencionó, actualmente, ¿no? Primero que todo, pues darle gracias al equipo de trabajo que hemos logrado confirmar a lo largo de estos años en los que hemos estado ya involucrados y de lleno con esta tecnología, biotecnología. Muy bien. Para empezar, digo, me gusta poner este tipo de la diapositiva que nos permite ilustrar en este año la esperanza de vida que está en México y que sabemos que, bueno, pues más o menos llega hasta los 75,7 años en general, ¿verdad? Siendo los hombres una esperanza de vida menor y las mujeres una esperanza de vida mayor. Ya, si bien la osteoartrosis de rodilla, pues bueno, o en general las osteoartrosis suelen manejarse con las prótesis, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos hacer para este tipo de pacientes en los que son con un inicio joven de osteoartrosis? O inclusive aquel paciente que no requiere o que no quiere ponerse una prótesis, ¿qué opciones podemos darle, ¿no? Hay que entender también que la vida media de las prótesis, como ya sabemos que son de 10 máximo 15 años, pues bueno, entenderlo también un poquito y verlo en relación con el paciente, ¿no? Con la vida del paciente. Ya sabemos que en cuanto a las guías las guías clínicas de manejo de la osteoartrosis no quirúrgica, ¿verdad? Ahorita el plasma rico en plaquetas, precisamente en las guías de la academia, se encuentra con una recomendación limitada, debido principalmente a que se han encontrado ciertos efectos colaterales que se han producido en uno o dos casos de plasma rico en plaquetas. Y pues el principal problema que siempre se maneja con esta tecnología se ha presentado pues prácticamente desde el inicio, ¿no? Que es la heterogeneidad de los estudios, que si la edad de los pacientes, que si son muy jóvenes o muy adultos, para qué grado de enfermedades para la que está específicamente indicado esta enfermedad y sobre todo principalmente con la preparación del PRP, ¿no? Que si la cantidad de plaquetas, que si es mucha, que si es poca, que depende mucho de tanto del género del paciente, de la edad, del momento en el que se haga la toma de la muestra. Pero bueno, todo esto se ha ido tratando de estandarizar con el tiempo, ¿no? Y la cantidad también de los leucocitos y el conteo plaquetario, pues obviamente intervienen mucho en esto y bueno, dependiendo también obviamente de estos factores, pues se ve una mejoría o no. Recientemente ha salido estas recomendaciones de la Federación Europea, ¿verdad? De la ESCA, donde nos ha indicado los escenarios, de acuerdo, se han planteado diferentes escenarios clínicos y en base a esto nos han desarrollado estas indicaciones donde sí podemos o donde es más común poder aplicar en pacientes con osteoartrosis este manejo, ¿no? No se recomienda el plasma rico en plaquetas como una primera línea de tratamiento, pero sí se recomienda como después de un tratamiento fallido conservador o después de una infiltración fallida con cualquier otro medicamento, ya sea ácido hialurónico o inclusive esteroides, ¿no? Principalmente está recomendada más para la artrosis tibiofemoral, ¿verdad? Y lo que es el grado de osteoartrosis, principalmente en grados leves que se manejan, que inclusive, como vemos aquí, grados leves también lo manejan como hasta el grado 3, o sea, desde el grado 0 al grado 3 lo vienen manejando como grados leves. En una rodilla que tiene que estar una rodilla seca, de preferencia, no una rodilla que no tenga efusión, es también la indicación adecuada. Y en la edad, pues no es tanto el problema. ¿Por qué? Porque son precisamente pacientes jóvenes en los que se suele indicar esto. Obviamente, el paciente joven tiene más actividad física y pues bueno, esto nos puede llevar a favorecer el uso del plasma rico en plaquetas. Sin embargo, a lo largo de todo este tiempo que hemos estudiado esta tecnología, pues hemos visto estas principales preguntas que nos han surgido y que nos surgen, yo creo que a todos cuando estamos utilizando el PRP, ¿no? ¿En qué grado de artrosis funciona? ¿Qué tipo de PRP? ¿Cuántas aplicaciones? ¿Si lo activo o no lo activo? ¿Los efectos cuánto tiempo duran?
si lo combino o no con ácido hialurónico, que esa es una charla que más adelante dará el doctor Vilches, eso no lo vamos a tocar en este momento, y si uso o no uso anestésico local, ¿no? Entonces, viendo todo esto, me di un poquito a la tarea de hacer un resumen de todo esto con la parte con lo que hemos investigado para esto, ¿no? Primero, ¿en qué grado de osteoartrosis? Nosotros hicimos ya hace un tiempo un metaanálisis donde precisamente incluimos a pacientes con estadios tempranos contra estadios avanzados también de la enfermedad para ver precisamente qué tanto funcionaba el PRP, y la literatura nos dice precisamente, como lo podemos ver, que grado 2, grado 3, independientemente de la edad o del índice de masa corporal, el plasma rico en plaquetas puede ser efectivo. Y bien, los resultados que nosotros obtuvimos al momento de hacer este estudio es que en los pacientes, inclusive pacientes con artrosis avanzadas, presentaban una mejoría del dolor en estos pacientes. Y los estudios que se incluyeron, ¿verdad? Que fueron estudios, ensayos clínicos, tenían un seguimiento tan corto como 3 meses como hasta 2 años, ¿verdad? Y prácticamente en los que teníamos un avance perdón, una osteoartrosis más avanzada, el grado 1, grado 3 o inclusive grado 1, grado 4, presentaban mejoría del dolor con el manejo del PRP, ¿no? En cuanto a la funcionalidad, perdón, en cuanto a la funcionalidad, también vimos precisamente estos mismos resultados, ¿verdad? Que a pesar de que ya estamos viendo que estos pacientes pues van a necesitar a lo mejor pronto una prótesis, pueden verse beneficiados en algún momento si ellos quieren retrasar su cirugía, pues con un manejo con el PRP. Ahora, ¿qué tipo de PRP utilizamos? Nuestro equipo también de investigación hizo un estudio donde comparó precisamente el plasma rico en plaquetas pobre en leucos contra el acetaminofén, que el acetaminofén tiene una recomendación fuerte para manejo de la osteoartrosis según la academia, ¿verdad? Fueron evaluados, precisamente se les aplicaron 3 aplicaciones de PRP, cada seriadas por cada 2 semanas. Se evaluaron escalas funcionales, escalas del dolor, y lo que encontramos fue precisamente que el PRP pobre en leucocitos demostró una mejor evolución clínica en este tipo de pacientes, ¿no? Se han hecho estudios también, o sea, metaanálisis, donde se han incluido una mayor cantidad de estudios. En este caso, se fueron 18 estudios con 811 pacientes, con un seguimiento menor de un año, es cierto, pero bueno, también, o sea, comparando lo que es el plasma rico en plaquetas, pobre en leucos y rico en leucos, se demostró que el pobre en leucos, hasta el momento era el que mejor resultado nos está dando para esto, ¿no? En cuanto al número de aplicaciones, que es otra de las cosas que también tenemos que ver, también hicimos este estudio comparando una aplicación contra 3 aplicaciones, ¿verdad? Donde en nuestro metaanálisis incluimos 5 estudios con 301 pacientes, y el seguimiento, como vemos, fue también inclusive de 6 meses a 12, de 6 a 12 meses. Y a pesar de que la mejoría del dolor no había diferencias en cuanto al dolor entre una aplicación o 3 aplicaciones, sí vimos que la funcionalidad era mejor en los pacientes que se aplicaban 3 dosis de PRP, principalmente a los 6 meses. Como decíamos, hay que acordarnos que a veces el PRP nos da, ¿cómo se llama? No nos funciona, inclusive se ha visto que hasta 12 meses, ¿no? También, ¿lo activamos o no lo activamos, verdad? Esto es importante también. En ciertos estudios hay gente que aplica el PRP directamente sin aplicar. Nosotros particularmente tenemos, desde siempre lo hemos activado, ya sea con gluconato de calcio o con carbonato de calcio, dependiendo de la disponibilidad de uno o de otro, ¿verdad? Y en este estudio que hicimos nosotros también vimos que la activación exógena del PRP era mejor en cuanto a la funcionalidad y en cuanto al dolor en pacientes con estos grados de osteoartrosis de rodilla. Aquí juntamos 14 estudios y son 1,292 pacientes en los que podemos ver que claramente hay mejor funcionalidad del PRP en la activación exógena. ¿Cuánto dura el efecto del PRP? El pico máximo visto de efecto del PRP es de los 2 a los 3 meses de la aplicación inicial. ¿Ok?
Y como les decía, los efectos benéficos se han visto inclusive hasta 12 meses o inclusive hasta 24 meses según el estudio, ¿verdad? Pero más enfocados hacia los 12 meses. Y dependiendo también del grado de la severidad, obviamente grados más severos, la eficacia del PRP pues disminuye. La otra duda, ¿usamos o no usamos anestésicos? Si bien es cierto que la mayoría de los estudios que manejan o que evalúan los anestésicos son hechos in vitro, ¿verdad? Donde se aplica precisamente el anestésico para ver sobre su efecto sobre los tenocitos o sobre los condrocitos, que ya sabemos que obviamente los anestésicos a ciertas concentraciones pueden llegar a ser condotóxicos, ¿verdad? Entonces, y la bupivacaína, perdón, es la que causa mayor cantidad de condrotoxicidad y mayor de problema en cuanto a los anestésicos. En las recomendaciones, si se piensa usar algún anestésico, lo mejor sería usar una lidocaína al 1%, no al 2% como normalmente la solemos tener, sino al 1%, y la otra opción que podríamos manejar es la ropivacaína. La cuestión está en que la lidocaína nos da efectos anestésicos más con un periodo de tiempo más corto, pero también más rápido, y la ropivacaína nos da tiempos más largos, pero también se tarda un poquito más en actuar. Entonces, si vamos a pensar en eso, pues tendremos que usarlo. Y la recomendación es prácticamente nada más aplicar anestésico en la zona de aplicación. Recientemente, este estudio nos menciona lo contrario, bueno, no lo contrario, sino viéndolo desde el otro punto de vista, que es que el plasma rico en plaquetas nos permite proteger los efectos del corticosteroide y del anestésico. Esto es, si yo pienso aplicar o estoy pensando aplicar un corticosteroide y un anestésico en alguna articulación, pues nos estás diciendo que prácticamente es mejor combinarlo con algún PRP. ¿Para qué? Para evitar o disminuir los efectos citotóxicos que puedan tener los esteroides y los anestésicos locales, ya que en los efectos que vieron se mejoraba la proliferación celular. Si bien no llegaban a niveles normales cuando se aplicaba con un PRP, pues al menos sí aumentaba y eso nos indicaba que protegía precisamente el PRP del efecto del esteroide o del anestésico, ¿verdad? Que eso es una de las situaciones importantes a tomar en cuenta. También este estudio nos menciona quién es el paciente ideal para recibir una infiltración con PRP en paciente con osteoartrosis. Es un paciente que tenga una sintomatología importante. Obviamente es un paciente que no quiera o que no tenga deseos de ser operado, con una edad arriba de 60 años. El índice de masa corporal, si se fijan, es un índice de masa corporal alto, es una obesidad grado 2. Un grado de Kelvin-Glan es menor de grado 2 y un tiempo de evolución menor a los 6 meses sería el paciente ideal en el que pudiéramos indicar este tipo de tratamientos. También, más recientemente, la ESCA, con su consenso del Orbit, que es una de las asociaciones que más se ha dedicado a estudiar precisamente el PRP con los grupos grandes europeos que conforman, nos da se hicieron estos estudios donde dan recomendaciones grado A. Principalmente traté de tomar solamente las recomendaciones grado A y las recomendaciones grado B, que son las que pues un poquito más de consenso nos pueden dar para esto, ¿no? Y que en la recomendación de grado A, saber que existe ya evidencia suficiente para el uso del PRP, ya que la evidencia es clínica y preclínica, sí hay evidencia suficiente para establecer estas recomendaciones, que si existen ventajas en el uso del PRP en comparación con el uso de esteroides para tratar la osteoartrosis de rodilla, pues ya sabemos, el PRP es más seguro, no es condrotóxico, perdón, y es una opción de tratamiento que los estudios nos dicen más efectivo a largo plazo que los esteroides. A lo mejor los esteroides nos dan un alivio muy pronto, pero el alivio es de muy corto tiempo y con la citotoxicidad del esteroide, por lo que se preferiría el uso del PRP. ¿En qué indicaciones? Como les digo, prácticamente leve, moderado, manejándolo hasta un grado 3 o menor. Y las indicaciones en grado B es mejor opción el PRP que el ácido hialurónico, pues al menos a los estudios que los manejan cuando los comparan de forma individual, ha tenido una mayor tiempo de duración el efecto del PRP. Es preferible pobre en leucos o rico en leucos. Como lo vimos nosotros en principio, inyectamos prácticamente puro pobre en leucos. Sin embargo, actualmente parece que ya ambas opciones pueden ser válidas para el manejo de este tipo de problemas.
El intervalo de dosis recomendado se menciona que si voy a decidir aplicarle más de una inyección a un paciente con PRP, lo haga en un intervalo aproximado de entre 1 y 3 semanas, estas infiltraciones. Y ahí mismo también las aplicaciones, ¿cuántas? De 2 a 4 aplicaciones, ¿verdad? Entonces, no tenemos ahorita algún otro, el suero autólogo condicionado, no existe una evidencia suficiente para poderlo recomendar. Y también, si hay una sinergia entre el PRP y la terapia basada en células, actualmente, a este momento, no podemos decir si es mejor o no es mejor el PRP combinado con una terapia basada en células. Obviamente se están desarrollando los estudios, obviamente a lo mejor en un futuro, en unos 4 o 5 años, podamos tener alguna respuesta a esta pregunta, ¿no? Entonces, en general, para llevar a casa, pues sabemos que el plasma rico en plaquetas sí ha demostrado alivio de dolor en pacientes con osteoartrosis de rodilla, inclusive, como les digo, hasta puede ser hasta 12 meses o inclusive más tiempo. De 2 a 4 aplicaciones es la recomendación con un espacio de 1 a 3 semanas para tener un mejor efecto. Si uso un anestésico local solamente en piel, tratar de no llegar más profundo en la articulación. Y la activación exógena del PRP, pues es lo más recomendable para obtener mejores resultados de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muy bien. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, Sí, aquí sí. estamos, te escuchamos perfecto. Bueno, pues la siguiente charla es plasma rico en plaqueta versus ácido hialurónico, a cargo del profesor Félix Vilches Cavazos. Ok, ¿sí me escuchan bien? ¿Sí me ven bien? Sí. Ok, muy bien. Déjame iniciar esto. Ok, muy bien. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, doctor Domingo Garay, y a la FEMECOT por permitirme estar en este webinar. Voy a... Ok, ¿sabes qué? Muy bien, aquí estamos. Muchas gracias a todos. Y esta plática, bueno, dando continuidad a lo que nos dice el doctor Acosta, es, bueno, ya vimos el PRP, funciona, cómo funciona, qué, de qué nos debemos de cuidar cuando lo ponemos. Pero la siguiente pregunta que normalmente nos hacen es, eh, ¿qué es mejor, poner PRP, poner ácido hialurónico? Y les voy a dar una plática a ver qué nos dice la evidencia científica. Bueno, como lo vimos, pues bueno, el gran problema es que, bueno, la osteoartrosis es la enfermedad reumática más frecuente. Casi 30 millones de personas en Estados Unidos tienen osteoartrosis y en México esto va. ¿Están viendo la plática? Sí, ya. Ok, es que nadie me decía. Ok, perdón. Ok, muy bien. Ok. Bueno, en México, por el aumento de la población, pues esto va aumentando en adultos mayores. Y pues bueno, siempre cuando tenemos una radiografía así, pues es muy fácil decir lo que vamos a hacer, ¿sí? No hay ninguna duda de que, bueno, pues esto es algo quirúrgico, a esto no le vamos a ofrecer un plasma rico en plaquetas, está claro. Pero el problema es cuando tenemos un paciente así, una paciente 60 años que tiene una artrosis grado 1, grado 2, y qué le vamos a ofrecer a estos pacientes. Entonces aquí es donde viene la búsqueda, porque de
soluciones, porque es muy fácil decir, no, esto no funciona. Bueno, ¿qué le ofrece a tu paciente? Los vas a tener con un antiinflamatorio durante años, paracetamol o un narcótico. Entonces, pues hay que darle solución. Al paciente le molesta. Entonces, pues aquí es donde viene la necesidad de estar buscando otros tratamientos y pues que nos ayuden para mejorar los síntomas de la osteoartrosis. Entonces aquí es donde tenemos los ortobiológicos, ¿sí? Que tenemos al ácido hialurónico, a la colágena, glucosamina, condroitinsulfato, aceites insaponificables del aguacate y de la soya, el plasma rico en plaquetas, las células madre o también membrana amniótica. Entonces, pues todos estos tratamientos pueden ir agrupados en los ortobiológicos y en lo que vamos a hablar en esta charla, pues es del PRP y el ácido hialurónico. Un poco de entender cómo se produce la osteoartrosis, pues tenemos que la interleucina beta empieza a atacar a los condrocitos en ese ambiente inflamatorio. Los condrocitos, al verse disminuidos, empieza a haber una disminución de la colágena y agrecanos en el cartílago articular y esto nos va a producir una inflamación y esta inflamación nos va a llevar a una degradación de la matriz del cartílago. ¿Cuál es el mecanismo de acción del ácido hialurónico o por qué el ácido hialurónico sirve para el tratamiento de la osteoartrosis leve? Bueno, aquí tenemos igual la interleucina 1 beta ataca los condrocitos y el ácido hialurónico, esa colágena y agrocanos que se ve disminuido con el ambiente inflamatorio, el ácido hialurónico hace que aumente y pues produce un efecto antiinflamatorio y condroprotector. ¿Cuál es el mecanismo de acción del plasma rico en plaquetas? Bueno, la interleucina 1 beta que ataca a los condrocitos en el ambiente inflamatorio, el PRP tiene un mecanismo de que bloquea la interleucina 1 beta por medio de una sustancia que es un inhibidor de la interleucina 1 beta y también es la secreción del factor de crecimiento transformador beta que ayuda a que los condrocitos se estimulen. Esto nos hace un aumento de la producción de colágena y agrecanos y nos da una condrogénesis y una producción de ácido hialurónico. Entonces, este es el mecanismo de acción del PRP. Aquí, una pregunta muy importante es, ¿todos los ácidos hialurónicos son iguales? Bueno, aquí cuando lo vemos, vean los pesos moleculares. Entonces, no son iguales todos los ácidos hialurónicos porque incluso hasta el decir puse ácido hialurónico, bueno, ¿qué ácido hialurónico pusiste? ¿Qué peso molecular tiene? ¿Cuál es el volumen que infiltraste? Entonces, todo esto tiene que ver y aquí en esta tabla nos resume claramente que no todos los ácidos hialurónicos son iguales. Igual como nos dijo el doctor Acosta, pues bueno, y el doctor Garay, pues no todos los PRP son iguales porque tiene que ver las plaquetas, cómo está el individuo y también el cómo lo procesas, si pones lo activas, no lo activas, etcétera. Pues bueno, el doctor Acosta también lo mencionó. En el banco de huesos y tejidos empezamos hace ya tenemos casi 15 años trabajando en ortobiológicos, ¿sí? No es algo simple y también lo empezamos esto tampoco creyendo que esto funciona o no funciona, sino queríamos ver la evidencia clínica. Y al menos en el hospital público que estamos, en el hospital universitario, cuando se acababan los protocolos,
los pacientes seguían queriendo ir para inyectarme la otra rodilla y todo. Entonces, esta es la mejor evidencia que el paciente se siente mejor después de que haces estos tratamientos. Entonces, todo el procesamiento del PRP lo hacemos en el banco de huesos del hospital universitario, una campana de flujo laminar. Entonces, no es lo mismo tampoco el PRP que hacemos a un PRP de consultorio, porque la seguridad que tenemos, la doble centrifugación, entonces, pues bueno, nos da confianza en lo que estamos haciendo. Esto es aquí uno de los artículos que hemos publicado, que ya lo mencionaron, que si es igual una inyección contra 3 inyecciones. Cuando lo hicimos hace 6 años, hace 6 años fue publicado, pero lo empezamos antes, hace aproximadamente 8 años. Pues bueno, que también en el ácido hialurónico que había 3 inyecciones. Entonces, por eso queríamos ver si el uso del PRP, que si era igual a 1 o 3 inyecciones. Entonces, aquí el resultado de este estudio, después de que se valoraron 1 contra 3 inyecciones, es que, bueno, la función y la mejoría del dolor se da tanto en 1 como 3 inyecciones. Pudiera ser que 3 inyecciones se obtenga el mejor resultado, pero siempre decir que 1 inyección puede ser suficiente. Muy bien. La siguiente pregunta que nos hacen los pacientes: doctor, ¿qué es mejor, el PRP o ácido hialurónico? Era una pregunta que a lo mejor hace unos años era difícil de contestar, pero conforme la evidencia científica ha evolucionado, yo creo que es muy fácil contestarlo, ¿sí? Hay muchos estudios, revisiones sistemáticas, eh, donde nos hablan de que es mejor si el plasma rico en plaquetas o hialurónico. Aquí tenemos esta revisión sistemática, aquí donde nos está diciendo que la inyección de PRP fue más exitosa que la inyección de ácido hialurónico. Sí, aquí tenemos otro metaanálisis del 2020, donde también se iniciaron con 600 artículos, se terminaron estudiando 9 artículos y valoraban escalas de EVA, IKDC, WOMAC, y también lo mismo, que es mejor el PRP. Entonces, la conclusión, como lo vemos, es que el PRP es mejor que el ácido hialurónico. Y aquí la pregunta que se nos hace o que nos podemos hacer: bueno, si antes de que usáramos el PRP usamos el ácido hialurónico y algunos pacientes teníamos buenos resultados, tampoco decir que el ácido hialurónico no sirve. ¿Por qué mejor no podemos tratar de combinar los efectos benéficos del PRP y del ácido hialurónico y crear algo mejor? Entonces, podemos combinar el PRP y el ácido hialurónico. Vamos a ver qué nos dice la literatura. Aquí, en los últimos 5 años, han empezado a aparecer artículos de la combinación de PRP con ácido hialurónico. ¿Y cuáles son los resultados? Aquí tenemos este estudio, un estudio clínico randomizado, ¿sí? Donde se hicieron 3 grupos: ácido hialurónico, PRP, y en el tercer grupo, ácido hialurónico, PRP. Estudiaron con EVA, WOMAC, se hicieron seguimientos a los 2 meses, 6 meses, y el resultado fue que, bueno, en todos mejoraron en su escala de WOMAC, pero el PRP con ácido hialurónico tenía mejores resultados. Aquí este artículo también, donde valora el PRP con diferentes tipos de ácido hialurónico. Lo que les decía, no todos los ácidos hialurónicos son iguales, diferentes marcas, ¿sí? Y entonces, bueno, aquí también las conclusiones fue que
es mejor utilizar el PRP con ácido hialurónico. Las escalas clínicas, tanto en dolor como en función, les va mejor a los pacientes que tienen la combinación de plasma rico en plaqueta y ácido hialurónico. Entonces, aquí, cuando tenemos el ácido hialurónico y plasma rico en plaquetas, tenemos una acción sinérgica. El ácido hialurónico nos va a ayudar en reducción del dolor y en la viscosuplementación. Y el PRP nos va a ayudar en reducir el dolor, reducir la inflamación, la estimulación celular que produce y el llamado a otras citocinas a mejorar el ambiente en la articulación. Entonces, esta acción sinérgica nos hace que se tengan mejores resultados. Entonces, podemos decir que actualmente, con la evidencia científica que tenemos, que lo mejor sería una combinación de ácido hialurónico con plasma rico en plaquetas. Entonces, como les decía, el ácido hialurónico nos da la viscoelasticidad en la articulación y el PRP nos ayuda a detener el ambiente catabólico y regula los mecanismos de reparación celular. Las conclusiones de esta plática es, pues bueno, algo que hace 10 años se decía que como que bueno que no se debería de usar para la osteoartrosis, pues bueno, ahora las guías del tratamiento de la osteoartrosis leve de la Academia Americana ya lo menciona, ¿sí? Con una evidencia limitada, pero lo menciona, ¿sí? No mucho más evidencia que lo que tendría el ácido hialurónico para el tratamiento de la osteoartrosis. Y algo muy importante, que bueno, que yo siempre lo digo, hemos hecho estudios in vitro donde hacemos cultivos de células condrales y se les pone el PRP y al menos en nuestra experiencia, en la experiencia de la literatura mundial, el PRP en osteoartrosis no regenera. Entonces, también hay que la ética entre todo y no podemos engañar a nuestros pacientes diciéndole que con inyección de PRP les va a regenerar la rodilla, ¿no? O la cadera o el hombro. El PRP en osteoartrosis no regenera. Tiene un efecto antiinflamatorio, analgésico, pero no es un regenerador celular. Lo otro es el PRP no son células madre, ¿sí? El PRP es sacar sangre, obtener bajo centrifugación las plaquetas, pero el PRP no son células madre porque, pues bueno, a mí me enoja que los pacientes vengan al consultorio y me dicen, no, es que me inyectaron células madre y cuando les preguntas cómo te inyectaron esas células madre, pues no, eso es PRP. Hay técnicas de células madre específicas, sí que el doctor Garay nos puede comentar más de eso, se pueden obtener de grasa, de médula ósea, pero quedar muy claro que el PRP no lo debemos llamar ni debemos mentir al paciente diciendo que son células madre. Entonces, como conclusión, el PRP en la osteoartrosis necesitamos usar técnicas estandarizadas en el proceso de la producción del PRP. ¿Sí? Tiene un efecto analgésico y antiinflamatorio. Una inyección puede ser suficiente. Tenemos claramente que los resultados son mejores que el ácido hialurónico, pero que la combinación ideal pudiera ser o es PRP más ácido hialurónico. Muchas gracias por su atención. Tienes el micrófono apagado, Domingo. Muchas gracias, Félix. Fenomenal. Nuestra siguiente presentación es a cargo del doctor Gregorio Villarreal Villarreal. Es PRP en la reparación del manguito rotador. Muy bien, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Pues bueno, vamos a hablar cambiamos de articulación, de la rodilla nos vamos a ir al hombro. ¿Y qué hay sobre en la reparación del mango rotador? Perdón, vamos a ver. No tengo ningún conflicto de interés en dar esta plática. Y pues bueno, hemos visto que ha habido un avance tecnológico importante en la reparación del manguito rotador, sobre todo en el área de los implantes. Todos hemos utilizado anclas metálicas, anclas con tornillos, sin tornillos, todo sutura, etcétera, etcétera. Y, y bueno, así también ha habido un avance en las técnicas quirúrgicas. Todos iniciamos y todos hacemos todavía pues una reparación en una hilera. Pero esto evolucionó. Actualmente también existe la doble hilera y la doble hilera con puntos individuales y una doble hilera que llamamos de segunda generación que combina las anclas laterales con las anclas mediales. Y ya sabemos que eso recrea mejor la huella del supraespinoso, es mejor el contacto de superficie entre el tendón reparado y el footprint del manguito rotador. Biomecánicamente es más resistente y esto recrea e imita el estándar de oro que sigue siendo pues el punto transóseo. Pero seguimos teniendo el mismo problema de siempre que tenemos rerupturas. Son un dolor de cabeza. Cada vez que tenemos una reruptura, pues nos lamentamos y pues pensamos en qué podríamos haber hecho diferente para que esto no sucediera. Pues bueno, yo arbitrariamente creo que hay criterios que pueden ser controlables en un manguito rotador y criterios no controlables. Para mí controlables son cosas que uno puede saber antes de una cirugía, como pues con una resonancia saber el grado de retracción, la degeneración grasa, los gestos quirúrgicos que puedes hacer durante la cirugía, una liberación adecuada, un anudado adecuado, apoyarte a limpiar la huella. Buena colocación de los implantes, ¿verdad? Entonces se divide más o menos en tipo y tamaño de ruptura y los gestos quirúrgicos. Pero hay cosas que no puedes controlar, que es datos inherentes del paciente, tabaquismo, enfermedades propias, endocrinológicas o metabólicas, y sobre todo esto último que es el poder de cicatrización entre el hueso y el tendón, que son los factores biológicos. Entonces, si eso no lo podemos controlar, pues ¿por qué no buscarle o ayudarle a dar una solución biológica a esa interfase hueso-tendón? Entonces, ¿qué nos dice la literatura o qué nos decía la literatura en cuanto a la reparación del manguito rotador y el uso de PRP? Pues que prácticamente no funcionaba, ¿verdad? No funcionaba, sin embargo, ya haciendo un análisis subcrítico de estos papers, pues nos dábamos cuenta que mezclaban resultados de una hilera y doble hilera. Entonces, si ya nos están diciendo previamente que esto es totalmente si es la misma cirugía, pero con resultados diferentes, ¿por qué mezclar los mismos resultados en un mismo análisis estadístico? Entonces, poco a poco empezó a salir literatura que sí funcionaba, pero en rupturas pequeñas y medianas. Sí funcionaba, pero los scores funcionales como que no tanto. Entonces, nos dimos a la tarea pues, de hacer hacer una investigación más a profunda. Entonces, y hacer una pregunta precisa y específica, saber si el PRP funcionaba en la reparación de la doble hilera, si esto realmente disminuía las tasas de rerupturas en el manguito rotador. Y luego nos hicimos preguntas más específicas, como saber si funcionaba en pequeñas, grandes y medianas, tipo de rupturas, si es mejor hacer una doble hilera original o de primera generación versus una doble hilera que conecten las hileras laterales y mediales o el famoso suture bridge. ¿Qué es mejor colocar el PRP durante o después de la cirugía? ¿Y qué es mejor si colocar el PRP adentro de esa interfase, hueso-tendón, o encima de ella, o o en el tendón? Entonces, para eso nos hicimos una revisión sistemática y metaanálisis. ¿Qué es esto? Pues es buscar artículos de todo el mundo, ¿verdad? Plasmarlos, hacerlos en un solo artículo y pues hacer un análisis de poder para tener unos, unas gráficas que nos enseñen el poder real de esta intervención, que ahorita lo vamos a ver.
Entonces hicimos nuestra revisión con criterios bien, bien, bien selectivos, ¿sí? Puros ensayos clínicos controlados, o sea, nivel de evidencia uno, solamente doble hilera, quitamos hilera sencilla, que tuviera un grupo control experimental y un año de seguimiento, ¿ok? Empezamos con 1.200 artículos y terminamos con 9. ¿Qué resultados obtuvimos? Casi 600 pacientes, 585, una de promedio de 58 años. En 7 estudios se colocaba el PRP en la interfase hueso-tendón, en 2 no. Y ahorita vamos a ver que eso es importante por nuestros subanálisis. En 8 estudios se colocaba el PRP intraoperatorio y en 7 estudios se hacía la doble hilera de segunda generación y en 2 estudios no se hacía la doble hilera de segunda generación. Pues, ¿qué encontramos? La tasa de rerupturas, que ese era nuestro goal primario, nuestro objetivo primario. Vean el efecto del poder. Si nosotros, esto es un forest plot. Si vemos la línea del no efecto, cómo totalmente favorece al grupo de doble hilera más PRP. 62 eventos versus 31 eventos. O sea, la tasa de rupturas disminuyó casi un 60%. Y luego nos fuimos por la pregunta más específica. Dividimos arbitrariamente en pequeñas y medianas en un grupo y grandes y masivas en otro grupo. Y vean cómo, pues igual, la línea del no efecto siempre favorece al grupo de doble hilera más PRP. Chicas y medianas, una disminución de la tasa de ruptura es un 47%. Y grandes y masivas, una disminución de la tasa de ruptura es un 51%. ¿Ok? Por el tipo de constructo, o sea, una doble hilera de primera generación versus una doble hilera de segunda generación, totalmente favorecemos a la segunda generación. ¿Ok? Vean cómo en la primera generación, pues el triángulo del efecto del poder toca la línea del efecto, entonces eso quiere decir que pues no hay un efecto tan positivo versus la segunda generación. Colocar el PRP en la interfase hueso-tendón, pues ya hemos visto que la gente lo coloca arriba, abajo, pero lo que queremos es que cicatrice la huella. Entonces, si lo colocamos en la interfase hueso-tendón, que eran 7 estudios, pues el efecto es muy, muy bueno comparado cuando no se pone en los 2 estudios que no se colocaba el PRP en interfase hueso-tendón. Y ahorita vamos a ver sus resultados específicamente de esos dos grupos. Entonces, tuvieron estos dos estudios que tuvieron similares tasas de rerupturas, ellos no colocaron el PRP en la interfaz hueso-tendón, sino arriba o de manera intratendinosa o en el postoperatorio. 2 pacientes por grupo en el estudio de Ever 2017 y Ruiz y Moneo 13, 7 y 6. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Es posible hacerlo en México? Sí, les mostramos cómo lo hacemos nosotros. Pues ya como lo mencionaron mis compañeros previamente, nosotros en el Banco de Huesos y Tejidos, pues hacemos una combinación de un in-office, un PRP in-office, porque tomamos las muestras en nuestra consulta, y luego lo llevamos a un ambiente controlado y 100% estéril, ¿verdad? Donde llevamos las muestras, tenemos un personal 100% calificado que ya tiene mucho tiempo trabajando con nosotros y le pedimos el PRP específico para cada lesión que estamos tratando. En este caso, para reparación de manguito rotador. Vean cómo pues, es una campana de flujo laminar con el ambiente 100% controlado. Y bueno, ya para a mí esto es lo que me llega a quirófano. Yo lo activo, siempre lo activamos en nuestro grupo. ¿Por qué? Porque es la técnica original y es la que a nosotros nos da mejores resultados. Entonces, ya para este entonces, en mi paciente yo tengo bien disecado el manguito rotador, bien liberado, ya tengo colocado las anclas de la hilera medial y tengo pasado las suturas que voy a previamente colocar en la hilera lateral. Entonces, ya teniendo todo eso y la huella preparada, me pasan el PRP y yo el PRP lo vierto en un cilindro que tenemos ahí y lo dejo reposar unos 15 20 minutos y pues ahí termino los gestos que previamente les mencioné, tratar de colocar las suturas, tratar de colocar los implantes y vean cómo ya después de eso, pues este PRP ya no es líquido, ¿ok? Tampoco no es muy sólido, es como una gelatina, ¿sí? Que es tan resistente que se puede suturar, ¿ok? Entonces vean aquí cómo esa gelatina es dura,
pasa o resiste el paso de una sutura y eso es importante porque así es como lo vamos a colocar. Entonces yo ya tengo mis anclajes mediales, tengo los agujeros pilot para los anclajes laterales y paso con un PDS y a través de la cánula el PRP. Ahí lo vamos llevando. La verdad es que es relativamente sencillo, no se destruye, porque mucha gente piensa que esto pues lo pones ahí y queda como muy líquido, se destruye. En realidad es que no. Vamos a ver los videos donde esto queda realmente como pues una gelatina, un coágulo súper estable en la interfase hueso-tendón, que es lo que estamos buscando, con los hilos ya de la hilera medial pasados, ¿verdad? Queda, queda muy, queda muy estable. Ya. ¿Ok? Y pues posteriormente colocamos las anclajes laterales y damos por terminada la cirugía. Entonces, para llevar a casa, para nosotros el PRP disminuye la tasa de rerupturas, sí, sí la disminuye. ¿Sirve para rupturas pequeñas, medianas, grandes y masivas? Sí, solamente con acompañado de doble hilera. El mejor constructo es un suture bridge o una doble hilera de segunda generación. Y colocar el PRP en la interfase hueso-tendón y en el acto quirúrgico, ¿verdad? Y pues bueno, al final logramos colocar esto en una publicación, una muy buena revista hace ya unos años y lo seguimos haciendo. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gregorio Villarreal. Muchas gracias. Pues bueno, pues ahora podemos pasar a todos los profesores a responder las preguntas que han hecho los compañeros ortopedistas. No Eh, sé, Domingo, si las quieres ir preguntando o sí, Erika. la primera, ¿qué hay de la activación del PRP con exposición fotolumínica? ¿Alguno de ustedes tiene experiencia con eso? No, pero el problema con la activación fotolumínica es que, bueno, actualmente no es muy práctica porque lo que se recomienda son activaciones de 10 minutos cada 2 días según los protocolos que pudimos revisar. Y pues más, o sea, o sea, si, es cuando llega el paciente con nosotros ahí, ¿no? Entonces, realmente, si bien es cierto que libera factores de crecimiento, durante casi un mes, ¿verdad? Según los estudios que se han hecho, pues no es tan práctica como la activación con, ¿cómo se llama? Con los gluconatos o el carbonato de calcio. O sea, es un poquito, es más fácil y más rápido la activación con calcio. Y sí es cierto, existe la activación fotolumínica. El problema es que en este momento no es muy práctica ese tipo de activaciones. Sí, en la vida real y en la práctica, pues no es muy factible. Ujú. La otra pregunta que si tenemos experiencia y resultados combinando el PRP con proteínas de membrana placentaria. Bueno, pues en el hospital universitario se han hecho ya estudios tanto en conejos como ya en la parte clínica, pero como investigación, usando el membrana amniótica, ¿sí? Entonces ya faltaría hacer los siguientes estudios comparando membrana amniótica con PRP para ver qué es mejor, pero es lo que la experiencia que tenemos en fase clínica, al menos con pacientes, en el grupo que tenemos de pacientes, se observaron buenos resultados con membrana eh, amniótica liofilizada. Bien. Esta pregunta, el protocolo que realizan o realizamos al combinar PRP con ácido hialurónico, ¿cómo, cómo le hacemos? ¿Tú cómo le haces? ¿O sí lo haces? Como, bueno, La aquí terapia dual. sí, el protocolo, ya hay en Estados Unidos algunos sistemas cerrados que te combinan los dos, ¿sí? Aquí que no tenemos estos sistemas cerrados,
lo que es, preparas el PRP, tienes el ácido hialurónico. Aquí lo que hay que tener mucho cuidado es el volumen, ¿sí? Porque no puedes poner un volumen exagerado. Tienes que poner, entonces el ácido hialurónico no pones los 3 milímetros, los 3 cc que se ponen, ¿sí? A lo mejor pones 1,5 o máximo 2 y de PRP no pones 4, también pones 2,53, pues para que en total sean entre los 4 o 5 que normalmente pones, que no te vayas a pasar, porque si aumentas mucho volumen en la articulación, el paciente no se va a sentir a gusto, incluso vas a forzar ahí un ambiente inflamatorio por la tensión que hay en la rodilla. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y lo otro que mencionamos, no es, no todos los ácidos hialurónicos son iguales. Entonces tienes que tener el PRP y que sea un buen ácido hialurónico el que vas a poner. Tú, Gregorio, Teníamos la desventaja que vas a desperdiciar mucho ácido hialurónico porque no tenemos todavía estos mini dosis de ácido hialurónico y todo. O hay unas presentaciones para pequeñas articulaciones que se pudieran usar. Yo no tengo experiencia en las pequeñas articulaciones, pero sí les puedo decir que a los que hemos usado la combinación, pues se desperdicia ácido hialurónico porque no le puedes poner la ampolleta completa. bueno, en mi caso en particular, yo sí los mezclo y, bueno, no los mezclo. Aplico uno y enseguida el otro. Mm. Y yo uso uno de 3 mililitros de Ujú. alto peso molecular y si lo pongo todo. Y enseguida 3 mililitros de plasma rico en plaquetas. Pones menos PRP. Pongo, Le bajas el volumen de PRP. debajo del PRP, 6 mililitros. Pero, sabes que a mí siempre me ha gustado quedarme más en 5 porque hay una marca de ácido hialurónico Y que venían 6 que y siempre les duele. con 6 el paciente ya le duele. Sí. Entonces yo por eso prefiero quedarme en 5 bajo la experiencia que teníamos con ese ácido hialurónico de 6 mililitros que el paciente se quejaba porque la presión que hacía el líquido en su rodilla. Bueno, ¿han combinado PRP con un corticosteroide de acción rápida como la dexametasona para evitar efecto postinyección? ¿Alguno? No, pero lo que nos dice la literatura es precisamente lo que comentaba viéndolo desde el otro punto de vista, ¿no? Si le vas a poner corticosteroide a tu paciente, protégelo con un PRP. Aparentemente, el PRP da el efecto protector sobre en contra de la condrotoxicidad del esteroide. Entonces, aparentemente, le va a ayudar. Pero no lo hemos hecho, es únicamente los resultados que aparecen en la literatura. Aquí una pregunta técnica. ¿Qué parámetros recomiendan para la centrifugación de la muestra? Y normalmente hacemos doble centrifugación. La primera son 5 minutos a 1800 revoluciones y la segunda son 3 minutos a 3200 revoluciones. Es lo que estamos utilizando. Una pregunta, ah, ¿es muy caro? Vida media a 1 año, artrosis menores a 3, preferentemente jóvenes. ¿Será una moda? Es Pregunta. que, estrictamente hablando, no es caro. O Claro, sea, no es. Sí. caro no es. O sea, el sistema depende. O sea, digo, para nosotros no es algo caro. Obviamente, si es un sistema comercial, pues te va a costar lo que la casa comercial quiera poner. Y comentando, pues nosotros tenemos 15 años de estar usando PRP. En España, doctor Vilches, no sé si quiera. Sí, llevamos en el hospital universitario, llevamos 15 años haciéndolo, pero de cuando lo aprendimos con el doctor Cugat, él tenía la experiencia del doctor eh, Ikel Sánchez. Miquel Sánchez, pues tienen más de a lo mejor 25 años haciéndolo, ¿sí? Entonces, pues tampoco es una moda, yo creo que al revés. Hace 15 años cuando lo empezamos a hacer, toda la gente nos decía que no servía y ahora hay un módulo el día de hoy hablando de ortobiológicos. Entonces, yo creo que al revés.
No es una moda, es algo que se está quedando. A lo mejor para algunas personas es una novedad, pero nosotros estamos 15 años haciéndolo. ¿Sí? Sí, indudablemente yo también pienso que no es una moda y es una terapia que va a ir incrementando su uso globalmente. Incluso, bueno, fuera del ámbito común, pues en deportistas profesionales que tienen controles antidopaje y todo, que no se pueden utilizar los esteroides, pues lo que usamos es el PRP y los pacientes están muy a gusto y son deportistas de alto rendimiento. Entonces, yo creo que no es una moda, es una terapia, como les decía, no hay que decir de más, no hay que poner estrellas de más, que regenere y todo, no, simplemente es una terapia que la podemos usar. Bien. Aquí otra vez preguntan lo de la dexametasona. ¿Y cuál es el protocolo de preparación que se usa o que usamos para preparar PRP en in-office? Yo no lo uso, no hago No, in-office, en yo Office no No, lo hacemos. hacemos en el banco de huesos del Hospital Universitario, como les decía, en una campana de flujo laminar con todo un laboratorio certificado. Aquí es la diferencia y estas cosas de, pues bueno, no tener infecciones, los resultados también. Nosotros no lo hacemos, nosotros somos los que lo inyectamos en la rodilla, pero tenemos en nuestro laboratorio dos doctores en ciencias con experiencia en química, que bueno, son ellos los de la parte de laboratorio. Entonces, esto es un equipo multidisciplinario, no es que nosotros sepamos hacer todo, incluso yo estoy en contra del PRP en Office, sí, mucha gente lo hace, incluso en otros países, pero al menos la confianza que te da hacerle una campana en flujo laminar y todo, pues bueno, no tiene precio. Y también yo creo que cuántos pacientes nos han llegado inyectados por otros médicos en consultorio con infecciones, artritis sépticas, entonces esto es inaceptable. Cuando hacemos un tratamiento es para mejorar el paciente. así es. Bueno, aquí esta pregunta yo creo que va enfocada en que si se puede mezclar el PRP con el ácido hialurónico así en Lo vi. una jeringa o en un vial. Pues no sé, yo pienso que sí se podría, pero Sí, no. sí se puede, o sea, de que se puede hacer, sí se puede combinar, ¿no? Lo mismo que ya se comentó, o sea, del volumen que tienes que inyectar, o sea, pero vaya, o sea, combinarlo, sí, sí puedes combinarlo, porque lo haces, bueno, nosotros, o sea, sí, bueno, porque lo hacemos con técnica estéril, o sea, volvemos al punto, ¿no? O sea, no es con la técnica estéril, sí se puede hacer. Eh, ¿Han utilizado PRP en fibrina intraoperatoriamente para mejorar la reparación de tejidos, o sea, nervios? No, yo no. Yo. No, no, eso no tenemos experiencia. Mm, Ah, existe, la que sigue es para ti, Goyo. ándale. ¿Existe evidencia comparativa? Eh, un paper como tal, comparativo, sí hay uno, pero no es con microfracturas, es con nanofracturas, con el nuevo nanofracturador. Es un ensayo clínico controlado y se demostró que el grupo de PRP más nanofracturas tenía menos tasa de rupturas, en los scores clínicos les iba igual. Entonces aquí pues ese es un buen mensaje, o sea, si no tienes PRP porque es muy difícil para ti hacerlo, complicado por en donde estás, pues bueno, ayúdale a la huella, pues haciéndole microfracturas o nanofracturas, ¿verdad? Que es lo mejor, eso también ayuda mucho y no quedarte nada más con una reparación simple o con un simple raspado, sino utilizar las nanofracturas para liberar más factores de crecimiento y sobre todo células madre. Esta otra.
Cuando hacen la doble centrifugación, ¿extraen el PRP en el mismo tubo o lo pasan a otro? No, es el mismo. Bueno, o sea, para la doble centrifugación, obviamente primero es la muestra que se lleva, se centrifuga eso se extraen y se pasa al otro para la segunda centrifugación, y que es donde ya se obtiene. El primero se separa precisamente, ¿cómo se llama? Los eritrocitos, los leucos y el plasma rico y plasma pobre. Eso se separa, se pasa a otro tubo y eso se vuelve a centrifugar. Y bueno, oye, una pregunta. ¿Tú te has metido en el laboratorio a hacerlo o es lo que has visto? Porque realmente, bueno, yo la verdad tengo 15 años en esto y a lo mejor alguna vez vi, ya no me acuerdo, y como les decía, nosotros lo ponemos interarticular en la rodilla, en la cadera, en el hombro. Hay alguien atrás de nosotros, un químico que lo está haciendo. Sí, no, digo, verlo como tal no, pero lo he visto. Digo, lo he visto, lo he hablado con él, lo hemos platicado y precisamente para esto. Pero sí, o sea, él es el experto el que lo hace. Experiencia del PRP en coxartrosis. Vilches, Ok, sí, sí lo ponemos, nada más aquí igual que, como les decía, es menos volumen, máximo 3 milímetros, sí, 3 cc, es lo ¿en qué que lo etapa dicen? usamos, Preguntan en pero qué etapa. a ver, es igual que en la rodilla, artrosis grado 1, grado 2, a lo que necesita una prótesis no le vas a poner esto, no va a funcionar. Y otra cosa, al menos, bueno, yo cuando empecé a esto de la cadera, lo hacía guiado por fluoroscopía. Ahora lo hago guiado por eco, ¿sí? Y pues necesitas un medio de imagen para poder llegar a la cadera y llegar bien. Entonces realmente nos facilitó mucho el no tener que ir a una cirugía ambulatoria, no tener que ir a urgencias para usar la fluoroscopía. Entonces pues el eco es una herramienta en el consultorio muy buena. De hecho ahí está atrás Silvana y está el eco en mi consultorio. Lo utilizamos para hacer las punciones de cadera y rodilla. Sí, yo también lo he puesto en caderas y han ido bien. Goyo, ¿quieres explicar por qué el PRP que pusiste era rojo? Están Sí, preguntando. voy viendo la pregunta. Bueno, porque ese PRP, al principio de la literatura, cuando hicimos este trabajo, no había diferencia entre poner un PRP rico en leucos y bajo en leucos. Entonces, ahí a nosotros nos dio, bueno, yo opté ahí hace 5 o 6 años por tener un PRP rico en leucos y por eso salió con sangre. Hoy ya la literatura científica se inclina para reparar tejidos, reparación, un PRP bajo en leucos, que es el que han visto en las presentaciones, que es el que se usa en osteoartrosis, ¿sí? En osteoartrosis de rodilla, cadera, y se usa en reparaciones de manguito rotador, se usa en reparaciones musculares. El PRP que es un poquito más rojo, o blanquito, que se ve así con leucos, rico en leucos para tendinopatías, ¿ok? Muy bien, pues creo que ya hemos llegado al límite del tiempo que tenemos para el webinar y bueno, pues Pues bueno, sino que te escriban directamente con las dudas y las preguntas y se las respondemos con eh, todo gusto. Muy Déjame bien. su Y pues correo. indudablemente es un tema muy interesante. Creo que se ha ido ganando poco a poco el lugar en el tratamiento en la ortopedia general, en la ortopedia de alta especialidad. Y pues les agradecemos mucho de verdad por compartir todos los conocimientos y todos esos estudios de investigación que están haciendo para darle pues ese refuerzo o ese respaldo a esta herramienta para pues que pueda ser creíble como al principio parecía que no y todavía en algunas guías de práctica clínica que están así como medio no concluyentes en la recomendación, pero pues el esfuerzo que están haciendo ustedes en la investigación, de verdad que soportan mucho la utilización del PRP.
Y pues les agradecemos mucho sus exposiciones, sus presentaciones y la experiencia que tienen en el manejo con esta herramienta en el tratamiento de los padecimientos ortopédicos. Al Y contrario, muchas pues gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a todos, a Goyo, Félix, Carlos, Erika. Gracias a todos los que estuvieron presenciando y esperamos que les haya sido de utilidad toda la información que se expuso. sí, Gracias. muchísimas gracias y Gracias. pues Luego. nos despedimos en esta ocasión. Si alguien de la audiencia tuviera más preguntas, seguro puede contactar a los profesores para hacer esos cuestionamientos que todavía pudieron quedar allí sin responder. Muchísimas Gracias. gracias a Hasta todos. Gracias. luego. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.